¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de comenzar con el video o antes de comenzar con la catequesis, me gustaría que tuviéramos un pequeño momento de oración. Yo ya lo hice antes de empezar el tema, pero me gustaría que ahora ustedes lo hicieran. Les voy a dejar un pequeño momentillo para que le den pausa al video y ahorita continuamos y pues empezamos la catequesis. Bueno, espero que sí se hayan orado y que no hayan dejado simplemente el video corriendo. Ahora sí, primero que nada les quiero desear que estén bien con su familia, que estén bien con sus seres queridos, que ahorita estén en su casa, que estén tomando todas las medidas necesarias en esta cuarentena para cuidarse. Esto es un problema muy grave a nivel mundial y sé que necesitamos mucha fuerza para afrontar todo esto, pero me gustaría que nos quedáramos ahorita con esa fuerza para comprender un poco más el tema. Obviamente no estoy hablando de una fuerza corporal o que si están fortachones o algo así, sino estoy hablando más de una fuerza espiritual. El día de hoy vamos a hablar de la Eucaristía. Yo sé que en temas pasados ya les mencionaron de la Eucaristía, que probablemente ya saben las cosas básicas de la Eucaristía y que todo el rollo, y que se estén preguntando, pues ¿para qué vamos a ver la Eucaristía otra vez? Y ya la vimos, pero créanme que es muy necesario profundizar aún más en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque un católico no puede considerarse católico como tal si no comprende el valor de la Eucaristía en la vida cristiana. Tengan mucho en cuenta eso. O sea, realmente la Eucaristía debería ser la base o el pilar de toda nuestra fe. O sea, y si es uno de los pilares de nuestra fe, y quiero que lo tengan muy en cuenta, pero quiero que lo comprendan ustedes también. Antes de comenzar con todo el tema y con todo el rollo, me gustaría que iniciáramos con las raíces de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque sé que si comprenden el tema desde sus raíces, todo lo demás se les va a hacer pan comido. Van a ver que se les va a hacer bien sencillo. Y me gustaría comenzar en sí con la última cena, debido a que fue ahí donde se instituyó la Eucaristía. Yo sé que ya lo vieron en el tema pasado, entonces no voy a profundizar tanto en el hecho de que sepan que se instituyó en la última cena la Eucaristía por Jesús. Pero sí quiero que nos quedemos con unas palabras que dijo Jesús y se las voy a leer, de hecho. Si las quieren buscar ustedes, está en Lucas 22, del 19 al 20. Dice: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y dijo también: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y yo sé que probablemente se les hacen conocidas estas palabras, y les voy a decir por qué. Estas mismas palabras se mencionan en misa, y probablemente pasan muy desapercibidas cuando las escuchamos, pero pues que lo sepan ahora, se mencionan en misa y estén muy atentos para cuando las escuchen. Cuando regresemos de cuarentena, si quieren, se lo ponen como reto y van a ver que luego se van a dar cuenta que, no, Simón, es lo que dijo el vato del video. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Si están diciendo esas mismas palabras. Entonces, una vez que ya escuchamos estas palabras, me gustaría que empezáramos a profundizar en varios puntos. Primero que nada, quiero que tomen en cuenta qué es lo que estaba diciendo Jesús. Jesús en todo momento no mencionó eso como un pan, no mencionó eso como un vino, lo mencionó como su cuerpo y como su sangre. Entonces, tengan muy en cuenta eso. La Eucaristía no es un pan, no es un vino, sino la Eucaristía es Jesús mismo, es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo, en substancia y en presencia real. Dejen de creer que es una hostia, dejen de creer que es un pan, que es cualquier cosilla. Debemos de tomarnos con seriedad el sacramento y debemos de empezar a comprender la importancia que tiene. O sea, estamos recibiendo a Jesús mismo en la Eucaristía. O sea, vean la importancia que tiene eso. Realmente a mí se me hace siempre asombroso cómo podemos recibir a Jesús en la Eucaristía. O sea, es un privilegio enorme el que tenemos, de verdad. Y pues ese es el primer punto. Quiero que se queden con que la Eucaristía en realidad es la presencia real y es la presencia sustancial de Jesús ahí mismo. Entonces, ya nos quitamos esa idea de que es un pan, que es un vino, que es esta cosa, que si podemos consagrar un cheto, que si podemos consagrar esto. No se puede. Es Jesús mismo, es Jesús en presencia y en sustancia. Entonces quédense con eso. El segundo punto que me gustaría que remarcáramos es que al final de todo dijo algo muy importante: haced esto en conmemoración mía. Y ustedes pueden decir, ¿qué rollo? Pues yo no veo a vatos haciendo la última cena ni nada de ese rollo. Entonces es en donde quiero profundizar.
A veces romantizamos mucho la última cena, a veces amamos mucho la última cena y decimos de que, nah, pues qué chida, ¿no? El Jesús se juntó con sus discípulos y pues les repartió el pan, les repartió el vino, fue un momento muy bonito, o sea, lo compartió hasta con Judas, lo compartió hasta con todos. Y sí, nos quedamos con ese momento bonito, ¿no? Y no significa que esté mal, o sea, créanme que no está mal, es perfecto, o sea, qué bueno que se están tomando la última cena como un momento esencial para la vida, porque ahí nació el sacramento de la Eucaristía y realmente ahorita vivimos por el sacramento de la Eucaristía. Pero fíjense qué tan gacha está la onda, que en misa se revive siempre la última cena. O sea, créanme que en misa se revive siempre la última cena. Y pasa exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, hasta está Jesús ahí, o sea, Jesús hace presencia real dentro de la misa. Y a veces decimos como que nada, la misa está bien aburrida, no sé ni para qué vamos a misa, no sé ni para qué mis papás me llevan a misa, no sé ni para qué voy con mis hermanos, ni para qué los de confis me hacen venir a misa. Empecemos a ver la misa como una celebración para la Eucaristía. O sea, vean qué tanta importancia tiene la Eucaristía, que incluso tiene una celebración. O sea, tiene una celebración para poder recibir el cuerpo de Jesús, para poder recibir la sangre de Jesús, para poder comulgar, para poder estar con Dios. O sea, realmente la misa es muy importante. Y sé que es fácil que se nos pase el rollo y que no nos tomemos muy en serio la misa, pero pues tratemos de verlo con otros ojos desde ahorita. Lo propongo como reto, o sea, para que ustedes vayan cambiando todo este rollo, ¿no? Que ya no sea pues simplemente un evento plano o un evento simple del domingo, que ya sea, nada, pues voy a ir a misa y voy a recibir la Eucaristía. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De hecho, como dato curioso, les quiero mencionar que el momento en la misa en el que se transforma tanto el pan como el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús se llama transubstanciación. Y probablemente ya lo escucharon en el tema pasado en el que mencionaban un poquillo de la Eucaristía, pero quiero volvérselos a repetir por si se les olvidó. Yo sé que a muchos se les olvida, pero es transubstanciación. Se cambia la sustancia, o sea, se cambia el pan, se cambia el vino por el cuerpo y por la sangre de Jesús. Entonces cambia completamente en sustancia y volvemos a lo mismo. Cambia en sustancia y cambia en presencia. Se hace presencia real de Jesús, se hace sustancia real de Jesús. Y ya cerremos con esto porque no quiero seguírselo repitiendo porque yo sé que ya les quedó bien claro. Hay que recordar que nosotros ya somos hijos de Dios. O sea, desde que empezamos en nuestro bautismo ya somos hijos de Dios y ya vivimos por el Espíritu. Y yo sé que a veces nos saca mucho de onda esto de que vivimos por el Espíritu y decimos, nah, pues ¿qué es vivir por el Espíritu, vato? Yo no veo el Espíritu, yo no siento el Espíritu. Pero créanme que vivir por el Espíritu realmente es algo muy necesario. Y se los voy a poner con un ejemplo bien sencillote. Nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos para vivir? Nosotros comemos, nosotros pues bebemos agua, respiramos y todo esto nos va a ayudar a crecer y a seguir viviendo pues en nuestra vida corporal, ¿no? Hagan de cuenta que en la vida espiritual va a pasar diferente. Nuestro alimento va a ser la Eucaristía. Y para llegar a la Eucaristía debimos haber recorrido un gran proceso que nos ayudó a aumentar nuestra espiritualidad, que nos ayudó a aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque pues no sabemos que simplemente no llegamos a misa y recibimos la Eucaristía, ¿no? No podemos hacer eso. Realmente antes de recibir la Eucaristía debemos de estar en gracia. Y ese es un punto muy primordial para recibir la Eucaristía y para entender por qué debemos de estar en gracia. Porque únicamente estando en gracia estamos comprendiendo realmente el valor del sacramento en sí. ¿Cómo recibimos la gracia? Después del sacramento de la reconciliación. Y créanme que estos dos sacramentos están muy enlazados en cuanto a los sentimientos que debemos de tener para recibirlos. Cuando nos confesamos, sí nos sentimos muy arrepentidos, ¿no? O sea, y sí nos sentimos muy mal por nuestros pecados. Pero no se queda únicamente en el hecho de que nos arrepintamos de nuestros actos y que simplemente nos hayamos agüitado porque pues les hicimos mal a otras personas o nos hicimos mal a nosotros mismos. O sea, realmente también nos estamos confesando para poder estar más cerca de Dios, para poder recibir la gracia de Dios, para poder comulgar con Jesús. O sea, entonces realmente debemos de quedarnos mucho este sentimiento. O sea, si estamos confesándonos, nos estamos confesando porque queremos estar en comunión con Jesús. No es algo muy simple, no es algo muy X. O sea, nos estamos confesando para poder recibir a la Eucaristía. Entonces,
con ese mismo sentimiento con el que salimos del sacramento de la confesión, deberíamos de seguir toda la semana y deberíamos de seguir a partir de ese momento siguiendo, pues teniendo ese anhelo por llegar a la Eucaristía. Y fíjense que cambiaría mucho nuestra vida y que cambiaría mucho la forma en la que vemos las cosas si cada vez que salimos de confesarnos nos quedáramos con la misma actitud todo el día. Y no importa si nos enojamos, no importa si hacemos, si se nos atraviesan ciertos problemas, porque pues vamos a tener templanza, vamos a estar tranquilos, vamos a tener paciencia y no nos vamos a volver locos por cualquier cosilla. Y nos debemos de quedar con ese sentimiento, o sea, debemos de realmente anhelar estar con Jesús todo el tiempo. Y es algo muy difícil, créanme, o sea, no es algo sencillo, no es algo que se hace de la noche a la mañana, es algo que toma mucho tiempo y que toma mucho esfuerzo. O sea, créanme que toma mucho esfuerzo, pero la recompensa es grandísima. O sea, no saben, comulgar con Jesús es la mejor recompensa que podemos recibir en toda la vida. Y yo sé que dicen, pues es que tú eres coordinador, vato, o sea, tú para ti sí está chida, pero para mí no. Créanme que estuve igual cuando yo estaba en confirmaciones, estuve exactamente igual. Y me gustaría que empezáramos a comprender todo esto de la manera en la que yo la comprendí, o mínimo yo quiero tratar de transmitirles el cómo comprendí el significado de la Eucaristía en sí. Hagan de cuenta que cuando yo entré a mi curso, realmente yo no era una persona que estaba muy asociada a la religión, no era una persona que pues se la pasara en la iglesia o cosas así. O sea, realmente no comprendía ni siquiera qué era lo que era estar en gracia, no comprendía pues en sí el objetivo de la misa, no comprendía el por qué debíamos de comulgar, no comprendía el por qué debíamos de recibir esas catequesis para confirmarnos. Pero poco a poquito fui comprendiendo, primero que nada, qué era el Espíritu Santo y a qué nos llevaba el Espíritu Santo. Y obviamente, pues esto pareció un rollote al principio, ¿no? O sea, yo decía como que pues le voy a dar el try a ver si funciona. Le voy a dar el intento a ver si esta onda si es de verdad o si no es de verdad. Y fue a partir de ahí que les digo, o sea, empecé a comprender que si nos dejábamos guiar por el Espíritu Santo, que si nos dejábamos... o sea, si dejábamos nuestro corazón abierto, si dejábamos nuestros sentimientos abiertos, si dejábamos nuestro pensamiento abierto para que Jesús actuara en nosotros, para que el Espíritu Santo actuara en nuestras decisiones, realmente cambiaba mucho el día. Y cualquier cosa que se nos atravesara, que en un momento probablemente nos parecía muy problemático, cualquier cosa que podría parecer una montaña de problemas, que podría parecer pues algo que en cualquier momento nos podría hacer explotar y sacarnos de quicio y enojarnos y lastimar a nuestros amigos y lastimar o con nuestra familia, que a veces es la que sale más afectada, que ya sean nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos, las personas con las que vivimos en nuestra casa. Quizás no les puedo decir que los problemas van a desaparecer, porque no van a desaparecer, pero van a encontrar otra mejor forma de resolverlas. En comunión con Jesús, en comunión con el Espíritu Santo, realmente dejándonos guiar por el Espíritu Santo, o sea, las soluciones que van a aparecer van a ser innumerables. Y créanme que en vez de enojarnos, que en vez de gritar, que en vez de pelearnos, que en vez de cortar cualquier relación con nuestros familiares, con nuestros amigos, vamos a preferir dialogar. Y vamos a preferir estar tranquilos, vamos a estar pues más en paz, más en armonía, como para no estar pues realmente discutiendo por algo que no vale la pena, algo que puede ser totalmente momentáneo. Y vamos a comprender de mejor manera la situación. O sea, no saben la gran dicha que tenemos a veces por el simple hecho de contar con el sacramento de la Eucaristía. O sea, es un sacramento tan grande el que nos dejó Jesús, que no simplemente renueva la gracia que tenemos en el bautismo, o sea, la aumenta aún más, aumenta la gracia que tenemos en el bautismo. Nos ayuda a tener una fortaleza inigualable ante las situaciones, ante los problemas, nos ayuda a perdonar los pecados veniales, a hacer a un lado las distracciones, a hacer a un lado las cosas que no nos hacen bien y a realmente acercarnos más a la vida eterna. Y de hecho esto va muy acompañado, el último punto de la vida eterna va muy acompañado en una cita que es Juan 6 del 54, que se las voy a leer. Dice: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida eterna. O sea, vean qué tan importante es esto,
que incluso nos está acercando más a la vida eterna. O sea, qué tan grande debe ser este sacramento que nos acerca aún más a la vida eterna. Créanme que la vida mejora muchísimo. O sea, las cosas que probablemente antes nos hacían sentir mal, que probablemente antes nos tenían hundidos por los suelos, que probablemente antes no encontrábamos ninguna forma de salir de aquellos problemas, ninguna forma de escapar de todas las cosas que están sucediendo en nuestra vida, se vuelven menos pesadas, y es como si Jesús nos estuviera ayudando a cargar con todas esas cosas. Y sé que les puedo sonar ridículo, sé que les puedo sonar muy romántico en la cuestión de cómo estoy hablando de la Eucaristía, pero es tal y como se las estoy mencionando. O sea, no me estoy inventando absolutamente nada. O sea, deberían de probar esa gran dicha de poder recibir la Eucaristía, de verdad. Y ojo, no quiero desanimarlos y decirles que nada más las personas que están en gracia pueden recibir la Eucaristía. En realidad, pues, la Eucaristía, también hay otras formas de acudir a la Eucaristía. Ahí está el Santísimo. Yo sé que varios de ustedes ya fueron con sus equipos. Yo sé que ya conocen el Santísimo. Y ahí está la Eucaristía expuesta. Ahí está Jesús mismo. Ahí está la presencia de Jesús. Y no es necesario comulgar. O sea, no es necesario que nosotros tengamos a Jesús dentro de nosotros. Obviamente es 1000 veces mejor que nosotros acudamos a misa y comulguemos, ¿no? Porque vamos a tener una perfecta sintonía con Jesús. Vamos a estar realmente con Él. Y lo vamos a tener con nosotros. Pero si no estamos en gracia, no significa que estamos perdidos o que estamos alejados de Él. Aún podemos acudir al Santísimo, aún podemos acudir a la oración. Y obviamente si oramos en el Santísimo, pues qué chido, ¿no? La neta, porque estamos orándole a Jesús en su presencia. O sea, es un gran regalo lo que nos otorga Jesús con la Eucaristía. Y de verdad hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar de ella, y podríamos seguir aquí 30 minutos y seguir hablando de ella sin parar. Pero el chiste es que quiero que comprendan, pues, lo valioso que es este sacramento, la gran importancia que tiene, lo mucho que cambia nuestra vida. Entonces, anímense a vivir por el Espíritu. O sea, anímense a dejarse guiar por el Espíritu Santo, anímense a comulgar, anímense a dejar a Jesús entrar a su vida. No quiero desanimarlos y no quiero decirles que la Eucaristía solo está ahí para aquellas personas que están en gracia. Porque sí, o sea, sí está bien chida que nosotros queramos estar en gracia y que queramos estar con Jesús, pero no porque estemos, pues, en pecado, porque no estemos en gracia significa que Jesús nos va a dar la espalda. Ahí está el Santísimo. El Santísimo es la Eucaristía expuesta. Y créanme que también tenemos, o sea, gran fortuna por el hecho de poder acudir al Santísimo cuando tenemos problemas. Porque a pesar de que sabemos que somos pecadores, a pesar de que sabemos que nos equivocamos, a pesar de que sabemos que a veces las cosas, pues, son más pesadas para nosotros de lo que deberían, aún contamos con el Santísimo. Y en el Santísimo podemos recurrir a la Eucaristía expuesta. Y ahí está Jesús presencialmente para dialogar con nosotros, para que nosotros estemos con Él, para que nosotros aprovechemos ese momento. Es bellísimo. Que si antes no se estaban tomando en serio el curso, que a partir de hoy se empiecen a tomar en serio el curso. Anímense a que no solo estemos los domingos viendo misa porque nuestros papás la ponen o porque nuestra familia la quiere ver, sino porque realmente nosotros queremos, pues, estar comulgando espiritualmente, para estarnos preparando para comulgar sacramentalmente, para estarnos preparando para realmente acudir a la Eucaristía en presencia real. Entonces, no vean este tiempo de cuarentena como algo malo, véanlo como un tiempo de preparación. Siempre hay que encontrar la mejor manera en la que podemos ver las cosas. Y créanme que no hay mejor manera de ver ahorita la cuarentena que un tiempo de preparación para recibir la Eucaristía. Para que cuando salgamos de la cuarentena y cuando ya todo esté bien y cuando ya todas las personas estén felices, podamos ir a misa y con toda la felicidad del mundo y con toda la alegría del mundo podamos recibir por primera vez esa Eucaristía que quizás antes no veíamos con los mismos ojos. La veamos ahora sí como un sacramento real, como si estuviéramos recibiendo totalmente a Jesús. Entonces, quedémonos mucho con eso. Es con lo que más quiero que se queden en el tema, con que realmente está Jesús en la Eucaristía y nosotros debemos debemos anhelar acudir a Jesús.
Ojalá que todos fuéramos así. Ojalá que todos pudiéramos realmente comprender pues la Eucaristía como tal. Y ojalá que así como la alabanza dice, construye tu casa sobre la roca, nos construyamos nosotros mismos a partir de la Eucaristía. Recordemos que la Eucaristía es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, tomemos también con el debido respeto cada día de misa y realmente tomémonos en serio todo lo que está pasando frente a nosotros. Ok, terminamos pues ya este tema. Me gustaría también terminar con un momento de oración. Obviamente es preferible que si lo están viendo solos o que si lo están viendo con sus equipos, pues terminen este momento con sus equipos, pero para que no se quede este tema nada más al aire, termínenlo con una oración y ahorita lo haré también. ¿Va? Nos vemos. Pues nada más que decirles, cuídense mucho y tomen todas las medidas que van de tomar ahorita en esta cuarentena. Ánimo y mucha fuerza. Los queremos muchísimo de parte de Confis Sábados.